Iniciamos un nuevo programa de Dinámica. Hoy viajamos desde Nápoles a Latina, una localidad cercana a la ciudad de Roma, con un otoño muy frío y lluvioso, pero el programa hay que hacerlo con lluvia, caigan rayos y centellas. Visitamos el establecimiento Roana, un predio totalmente planificado, concebido para tener un tambo de primer nivel. Un viaje a Italia es nuestra propuesta. El sueño de tantos paisanos y descendientes de aquellos inmigrantes a los que tanta cuota de sacrificio les debe nuestro país. Viajamos hacia el sur de Italia en busca de la importante cuenca de búfalos, una especie con siglos de adaptación en aquellas tierras. Queremos agradecer al profesor Luigi Ciccarelli y a su equipo de la Universidad de Nápoles por su tiempo y sus atenciones. A los creadores e industriales que se brindaron para la realización de este programa y en particular a la señora María Eugenia Cabeza, entusiasta difusora de las bondades de esta especie en estas tierras, por organizar la gira. La presentación habitual y, como siempre, un nuevo programa como a usted le gusta, a la manera de Dinámica. Saluto il popolo argentino e in particolare i discendenti degli italiani che alcuni decenni fa lasciarono l'Italia per salpar. Saludo al pueblo argentino y en particular a los descendientes de los italianos que emigraron para contribuir al desarrollo de ese gran país de América del Sur. Il bufalo prima della glaciazione, circa 10.000 anni fa. Esta noche hablaremos de la historia del búfalo, que 10.000 años atrás estaba presente en Europa y en Asia, y luego de la época glacial se radicó principalmente en el Valle del Indo, en lo que hoy es la India y Pakistán. E da lì poi successivamente migrò in altri territori, in modo particolare in Cina, dove esistono. Hoy encontramos en la India más de 90 millones de búfalos, en Pakistán 15 millones y en la China 30 millones. Da lì il bufalo, diciamo che ha fatto la sua comparsa in Europa sempre nel VII secolo d.C. En Europa reapareció en el siglo VIII después de Cristo y 4 siglos después de la conquista hace su aparición en América en el 1800. Pare che il primo paese che sia stato colonizzato dal bufalo sia stato il Brasile. Se radicaron inicialmente en Brasil por una casualidad, ya que luego de un naufragio, la tripulación pereció, pero los búfalos se salvaron nadando. E poi dai 150.000 capi del 60 si è arrivati ai circa 3 milioni attuali. Nel dopoguerra, dagli anni 50... Hoy hay 3 millones de búfalos en Brasil y luego de 1950 se diseminaron lentamente en otros países. Ormai si tratta solo di bufale brasiliane. Se trata de búfalos brasileños que solo en parte fueron mejorados por genotipos traídos de Italia. Se andiamo a dare un'occhiata alle aree tradizionalmente allevatrici delle zone tropicali... Las áreas tradicionales de crianza de búfalos son las zonas tropicales y subtropicales en donde el ganado bovino no logra afincarse y desarrollar todo su potencial productivo, volviéndose poco redituable su crianza. È un esempio quello dell'India, dove ormai siamo arrivati a 90 milioni di capi, ma più che l'India dobbiamo guardare... Un ejemplo es la India y el Pakistán, donde el número de búfalos aumentó en forma notable, y hoy el 70% de la leche que se produce es de búfalo. Temperature prohibitive per il bovino europeo. En las zonas de calor húmedo con temperaturas prohibitivas para el bovino europeo, la única especie que puede expresar toda su potencialidad en la producción de leche y de carne es el búfalo. Il paragone con l'America Latina. En las zonas equivalentes de América Latina, que se encuentran en la misma latitud que la India y Pakistán, también se presenta el mismo problema con las razas europeas de bovinos. I paesi temperati il bufalo è in netta diminuzione, perché quando si... En las zonas templadas, el búfalo está en clara disminución, ya que en comparación con las vacas lecheras, producto de cruzas genéticas desarrolladas en Estados Unidos y Canadá,
el rendimiento de estos bovinos es muy superior. A pesar de que el búfalo utiliza mejor el forraje, no logra competir con la productividad del bovino. El único país con clima templado en donde el búfalo se incrementó es Italia, y recientemente se exportaron a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria y también a Israel. Por supuesto que son búfalos italianos, que obviamente son los más productivos que se conocen. Per quanto riguarda invece l'Italia, il discorso è completamente diverso. En cuanto a la historia del búfalo en Italia, no está muy claro el asunto. Probablemente en la antigüedad había cierta confusión entre los búfalos y los bovinos. Aún hoy, el hombre de la calle suele confundirlos. Si parlava di buoi d'acqua oppure si diceva che era simile al bisonte che stava negli Stati Uniti. También lo confunde con el bisonte que habitaba en Estados Unidos, pero son dos especies completamente diferentes. Si en el 2000 se cometen esos errores, no debe asombrarnos que 20 siglos antes hubiera confusiones. E che cioè i bufali, come arrivarono in Egitto nell'8° secolo d.C. con gli arabi, è probabile che arrivarono in Italia. Lo más probable es que desde Egipto en el siglo VIII a.C., pasando por Sicilia, hayan sido importados a aquellas zonas que los han criado hasta hoy. Alla Campania, al Basso Lazio, che a quei tempi erano delle zone paludose. Me refiero en particular a la Campania, al Bajo Lacio, que en aquellos tiempos eran zonas muy pantanosas, y los búfalos eran los únicos animales capaces de sobrevivir y de retener al hombre en esas zonas que de otra manera estarían deshabitadas. Nel 1200 a Capua, nella chiesa, nel convento. En el 1200 en Capua, los monjes de la iglesia de San Lorenzo entregaban a la gente un pedazo de queso de pasta hilada blanda que venía trozado, mozzato, con las manos, y lo llamaban mozza. De allí el nombre actual de la mozzarella. Bene, per non portarla a lungo arriviamo al 1700, all'epoca dei Borboni. En el año 1700, Carlos III, rey de Borbón, llegó a Italia y se enamoró de dos cosas, de los caballos y de los búfalos. Tanto es así que en una finca suya crió búfalos e instaló una lechería experimental. Bene, dopo la prima guerra mondiale siamo sempre sui 20.000 capi, però i bufali scompaiono dalle statistiche. Perché? Perché il bufalo era sinonimo di palude. Después de la Primera Guerra Mundial se estimaba en 20.000 el número de búfalos en Italia, pero aquí sucede algo muy particular. El búfalo desaparece de las estadísticas. ¿Por qué es esto? Como todos sabemos, en la época del fascismo se secaron los pantanos, y como el búfalo es un animal de pantanos, admitir que hubiera búfalos era admitir que hubiera pantanos. Pero el búfalo permaneció. Después de la Segunda Guerra Mundial, solo quedaban 12.000 cabezas, porque los alemanes en su retirada los mataban para comer, igual que a los caballos. Questo animale aumentò ancora. Nel 1970 diciamo che ya en 1970 el número de búfalos había aumentado a 50.000. Y si una especie animal aumenta, es porque el que la cría obtiene algún rédito. Diciamo che la cosa faceva un po' sorridere. A nosotros nos hacía sonreír cuando comparaban la producción de una vaca lechera con la de una búfala. C'era da sorridere. Evidentemente, porque en la práctica la búfala nos ha enseñado una cosa muy importante. No es lo mejor producir mucho, sino que lo que se produce tenga valor en el mercado. Esto marca la verdadera riqueza de una especie. Hoy en Italia hay cerca de 200.000 cabezas de búfalos. Se los cría en la provincia de Caserta, en Salerno, en Foggia y en el Lazio, y se está expandiendo por el norte de Italia. ¿Por qué sono salite in Italia settentrionale le bufale? Sono salite in Italia settentrionale perché... ¿Por qué sucede esto? Porque con el tema de las cuotas en la leche bovina, muchos criadores de bovinos han pasado a criar ganado bufalino. ¿Cuál es el motivo principal?
¿Y por qué lo han hecho? Se mi ascoltasse un anglosassone riderebbe, porque in effetti... Si me escuchara un criador anglosajón, se reiría, porque estoy por decir ciertas cosas que no encajan en la mentalidad de un productor de alimentos moderno. Cioè in pratica se il bufalo si è diffuso lo deve soprattutto al prodotto che deriva dal bufalo, alla mozzarella. En la práctica el búfalo se difunde por el producto que se deriva de él, la mozzarella, que aún hoy se trabaja en forma casi artesanal para mantenerle las características de sabor de este queso, porque la leche de búfalo no es fácil de trabajar y cuando se lo hace industrialmente pierde parte de sus características. E la fortuna qual è stata? È stata che il consumatore ha conosciuto prima il prodotto artigianale. La suerte fue que el consumidor haya conocido la mozzarella, la verdadera mozzarella, y por lo tanto recuerde su sabor y exija ese mismo sabor. Hoy la producción de mozzarella tiene un incremento anual del 8% en Italia, pero el mercado ya no es solo el italiano. Se exporta a Estados Unidos, a toda Europa, a Japón. Es un producto muy solicitado y que se diferencia netamente de otros quesos de pasta blanda hilada porque conserva un sabor que los productos derivados de la leche bovina no tienen. Yo creo que le producciones bufalines En cuanto a producción, yo creo que se alcanzaron cifras que parecían utópicas tiempo atrás. Hoy la campeona italiana produce casi 17 litros de leche por día. Hace 30 años nadie hubiera apostado por ello. Pero también ha cambiado su morfología. Si comparamos las viejas estampas de los búfalos del siglo VIII después de Cristo con los búfalos de hoy, es como si estuviéramos ante dos especies distintas. La línea dorsal es más derecha, el cuerpo se agrandó, los aplomos son perfectos y sobre todo la ubre se modeló. Es una ubre más junta que difícilmente se resienta con los años de producción. Le mammelle pendenti che vediamo nella vacca per rottura dei legamenti o per lassità dei legamenti, nella búfala sono... Las ubres colgantes que vemos en las vacas por roturas de ligamentos o por ligamentos blandos son una rareza en las búfalas. Esto es porque nos encontramos con una especie que, a pesar del aumento en la producción, ha conservado su rusticidad y resistencia a las enfermedades, siendo los gastos de veterinaria muy inferiores a los del bovino. Consideriamo che 20 anni fa le bufale vivevano tutte al pasto. Hace 20 años los búfalos vivían sobre las pasturas. Hoy esto ha cambiado totalmente y a pesar de ello la resistencia del animal no ha cambiado. È notevole anche perché uno dei punti deboli del bovino sappiamo che è il piede. È lì che la maggior parte El pie o la pezuña, que es donde encontramos la mayor parte de las afecciones en los bovinos, en el búfalo es su punto más fuerte. Por ser un animal de pantanos de agua, si no tuviera las pezuñas tan fuertes, no hubiera sobrevivido. Una pausa y seguimos desde Italia. Nos encontramos en Agro, en una zona que hace 70 años era un pantano y que desde 1950 ha tenido un desarrollo notable. È stata sempre una zona in cui le bufale sono state allevate, anche se in minore quantità che non nelle province tradizionali. Aquí la crianza del búfalo tuvo una importancia menor a la crianza desarrollada en Caserta y Salerno, pero hoy ha tenido un notable incremento debido a que muchos establecimientos bovinos han cerrado y fueron suplantados por búfalos. In questa zona un allevatore, un figlio d'arte diciamo, che proviene dalla provincia di Caserta, si è trasferito. Una tradicional familia de criadores de búfalos provenientes de Caserta se instaló en esta región y ha iniciado una actividad muy exitosa. El señor Pirillicelo nos contará cómo fue el proceso. En 1987 decidimos demoler todas las viejas instalaciones y gestionamos al Estado la cesión de 60 hectáreas para un emprendimiento mixto. Además de la agricultura, hoy tenemos 800 búfalos y trabajan en la quesería 6 personas.
Además de la leche, hemos utilizado nuestra experiencia en la crianza de búfalos para poder aprovechar también su carne, que hasta ahora no era tomada en consideración por los actuales técnicos en alimentación. Se puede lograr una carne óptima con costos razonables. Abbiamo inserito dei prodotti lavorati, della carne lavorata. Entre los productos derivados de la carne podemos mencionar la bresola, que es una carne salada y estacionada, y todo tipo de fiambres. L'unica cosa, bisogna avere noi allevatori, la costanza di fare un prodotto di qualità. Nosotros debemos tener constancia y mantener una calidad constante, ya que al ser un mercado de élite, los precios conseguidos hacen que la actividad tenga un buen nivel de rentabilidad. En modo particular la carne de búfalo. La carne de búfalo fue siempre despreciada, ya que el consumidor italiano identificaba la carne mala con la carne de búfalo. Allevi il vitello nel migliore dei modi, senza crisi di crescita. Hoy debemos criar de manera que la carne sea de óptima calidad, sin problemas de dureza y que llegue al mercado en las mejores condiciones. En la práctica, el ternero es bueno cuando alcanza un buen nivel de madurez. Esto implica a veces una pérdida en kilos, y esto no le gusta al comerciante ni al matadero, por lo tanto, el criador debe hacerse cargo de esta pérdida y vender el producto a un precio más elevado. El consumidor debe asumir que es un producto de calidad que vale más y debe ser pagado más. Oltre alla bresaola facciamo della carne fresca. La carne de búfalo, además de la salada y estacionada, se vende también como carne fresca ahumada, que nosotros llamamos carpaccio, en fiambres tipo napolitano, ferrino y tipo picante. Chi è un intenditore di carne sa benissimo quali sono i pregi della carne di búfalo. Oltre ai pregi El buen entendedor sabe de las ventajas de la carne de búfalo, entre ellas su bajo nivel de colesterol comparado con la carne bovina. Como dijimos, nuestro establecimiento tiene 60 hectáreas, 800 cabezas de ganado bufalino. Estamos en la región de Capontino. Aquí la tierra es cara porque se presta muy bien para los cultivos de verduras que tienen gran demanda en el mercado alemán. Aquí podemos hacer 3 cortes anuales, es decir, la productividad que tenemos es alta. También tenemos una cosecha excelente de maíz para ensilar. En total, la cosecha de forrajes nos significan alrededor de 360 quintales de materia seca por hectárea, que no es poco y que muestra por qué podemos tener 800 cabezas en 60 hectáreas. En cuanto a la leche, tradicionalmente en Italia está destinada a la elaboración de la mozzarella, pero nosotros decidimos elaborar también otro tipo de quesos que son derivados de la formación de pasta, como la mozzarella. Hacemos un queso muy fresco que llamamos voz de búfala y que sirve para untar o a un queso con 4 meses de estacionamiento. Todos estos productos tienen mucho éxito y están dirigidos a un paladar refinado. Con la leche de búfala se pueden hacer helados y ricota, que es superior a las otras ricotas. El manejo de rodeo ha sido racionalizado y en todas sus etapas, desde la cría hasta la lactancia. Di queste bestie sono cresciute molto negli anni. Noi abbiamo con le primipare circa una produzione di... La producción ha crecido mucho este año. Con las búfalas de primera lactancia tenemos un promedio de 6,5 litros diarios, mientras que el promedio total es de más de 7 litros por día. Se ordeña en una sala de 16 bajadas, donde una persona puede ordeñar tranquilamente 250 búfalos 2 veces al día. 16 poste. I gruppi di lattazione al momento sono 4. El rodeo está dividido en 4 grupos de lactancia con diferentes rendimientos.
partorite per la prima volta vanno separate dalle búfalas adulte, perché in effetti c'è una differenza di peso. Los de primera lactancia están separados de los adultos, porque dada su diferencia de peso de alrededor de 200 kilos, su alimentación es diferente, no en calidad, pero sí en cantidad. El promedio de grasa de nuestra leche es de 8,2 al 8,6%, con un 4,7 de proteínas. Lo svezzamento noi lo effettuiamo con delle nutrici. El destete del búfalo es delicado. Nosotros utilizamos nodrizas y no usamos leche en polvo. Con esto nos hemos evitado una serie de problemas. Las vacas por belleza y las búfalas por riqueza. Un dicho del sur de Italia que aquí hay que explicarlo. Allá hace mucho que lo disfrutan. Una pausa y seguimos a la manera de Dinámica. Siamo in presenza della dottoressa Cira De Filippo, que es laureata en medicina. Estamos con la doctora De Filippo, médica veterinaria especializada en enfermedades infecciosas y en tecnología lechera y elaboración de quesos. La doctora De Filippo hoy trabaja en el control de calidad y producción de la empresa Fratelli Garofalo. Allora, praticamente il latte che arriva al caseificio La Garofalo proviene da... La leche que se recibe en Fratelli Garofalo proviene de tambos de búfalos seleccionados por su higiene y su sanidad. Todos deben estar libres de brucelosis y de cualquier enfermedad típica del búfalo. Durante la mungitura... Además, deben tener equipos de frío para refrigerar rápidamente la leche ordeñada. Di refrigerante e il latte viene poi raccolto ogni mattina. Nosotros recogemos la leche todas las mañanas, ya que los tambos están ubicados a corta distancia y así tenemos leche fresca diariamente en la quesería. Esta leche se controla día por día. Quindi il latte viene avviato. Controlamos su acidez, su temperatura, su tenor graso, proteínas y bacterias. Parte de la leche se utiliza como leche fresca y el resto para la producción de quesos. Esta leche es mantenida refrigerada hasta la noche, cuando se comienza a elaborar el queso a las 4 de la mañana. Il latte mediamente, diciamo, per quanto riguarda il tenore in grasso, mediamente è un 8%. La leche tiene un tenor graso promedio de 8,5% y de proteínas estamos en un 4,5%. La carica batterica ovviamente dipende, però oscilla da 1 milione a 1,5 milioni. Diciamo, la carga bacteriológica varía entre 1 millón y 1.500.000 y aunque los controles nos exigen estar por debajo de 500.000, esto es muy difícil de respetar, ya que hay que educar al criador de búfalos para poder lograrlo, aunque estamos en camino de hacerlo. El señor Angelo Garofalo, que dei Fratelli è quello che si interesa del caseificio. El señor Angelo Garofalo, que se ocupa de la parte técnica de la producción de mozzarella, nos habla de la importancia de la carga bacteriológica de la leche en esta producción. Per la conservazione e per una scadenza più lunga. Cuando la leche tiene un nivel de bacterias bajo, la mozzarella se conserva más tiempo, digamos 28 días, y su sabor también es mejor. Es decir, su calidad y su sabor son mejores cuando las bacterias de la leche tienen un bajo nivel. Si subisce quindi questo trattamento di pulizia per sgrossare dalle impurità, diciamo, grossolane che si accumulano durante la mungitura. Una vez efectuados los controles, la leche se filtra para eliminar las impurezas provenientes del ordeñe y luego se agrega el cuajo, que es un cuajo morado de ternero, para lograr su coagulación. Luego se sigue con el proceso hasta alcanzar el punto óptimo de maduración, destilando el suero. El maestro quesero realiza el hilado y la ligadura en pequeños trozos y luego, después de pasarlo por agua hirviendo, logramos la mozzarella que puede adaptarse a diversos formatos, desde el bocadito, la mozzarella trenzada a mano, que es la tradicional, o también en bloques por peso, tanto para el mercado nacional como para la exportación.
Le preguntamos al señor Angelo, que nació en la quesería, cuál es la differenza con la mozzarella elaborada hace 10 años atrás. La lavorazione di 10 anni fa sicuramente era una lavorazione più saporita, però seguramente era más sabrosa. Era un producto que solo duraba 3 o 4 días como máximo y se destinaba al mercado local. Mentre le differenze di oggi sono notevoli, in quanto si ha un latte più selezionato. Hoy se obtiene una leche más sana y la elaboración es más moderna técnicamente. Quindi si porta la temperatura voluta per la conservazione che deve ottenere. Hoy el producto no se toca mucho y se utiliza la temperatura adecuada para su conservación, mientras que antes se dependía del clima y se elaboraba todo a mano. Se cortaba a mano y luego quedaba en reposo en las famosas saladerías para absorber la sal necesaria hasta la mañana siguiente. Rispetto a prima è migliorato anche il sapore oggi. Aunque en el pasado el sabor era mejor, solo duraba 4 o 5 días, mientras que hoy el sabor se mantiene constante durante 15 días. Le differenze di sapore sono notevoli e cambiano secondo le stagioni. Además, hay diferencias de sabor entre la mozzarella hecha en invierno y la hecha en verano fundamentalmente. Tutti i tipi di alimentazione che vengono effettuati agli animali. Quindi el casaro se ne accorge. Estas diferencias son notables, ya que cambia también la acidez de la leche con la diferente alimentación del animal. Infatti, in base a questo è ovvio che la lavorazione viene pilotata in un certo modo. Por eso todos los días debemos hacer pruebas de acidez y sobre estas pruebas el quesero debe utilizar la cantidad de cuajo apropiado para lograr una coagulación y madurez pareja. El búfalo es un animal muy susceptible a los cambios climáticos y su metabolismo se comporta de manera diferente según la temperatura ambiente. Por eso, como la leche no mantiene un nivel constante de acidez y de bacterias, la tarea del técnico y del quesero es muy importante en la elaboración de quesos de búfalo. Veramente i vecchi casari nel passato annusavano il latte e lo assaggiavano anche sulla lingua per vedere se era più o meno... En el pasado, en las viejas queserías, estos controles se hacían con los sentidos. Se olía la leche, se la probaba, se la miraba. Debemos tener en cuenta que la mozzarella se conoce desde el año 1200 en Italia, en la región de Campania. Justamente aquí en Capua nació por primera vez hace 800 años. Son experiencias centenarias que han pasado de padres a hijos, pero hoy la tecnología se nos vino encima y lo que antes se controlaba con los sentidos, hoy se hace con técnicas modernas. Le maggiori problematiche noi le abbiamo quando iniziano i parti da gennaio, febbraio in poi. Los problemas sanitarios de los búfalos son importantes y la leche es el espejo de esto. Los problemas mayores se nos presentan a partir de enero y febrero cuando se producen las pariciones. En esa época al señor Angelo los cabellos se le ponen más blancos. Para solucionar esto es necesario que la cantidad de pariciones sea más espaciada, porque nos encontramos con que en un mes pueden nacer 200 animales y esto complica notablemente a la quesería, más todavía si los criadores agregan calostro a la leche, ya que así el tenor graso de la leche disminuye y también se nota un aumento de falsas proteínas que obstaculizan la elaboración de la mozzarella, ya que pueden retardar la calcificación y la maduración. Hemos escuchado en pocos minutos lo que es fruto de muchos años de experiencia. Les agradecemos al señor Angelo y a la doctora De Filippo porque ellos son custodios de un producto que es famoso en toda Campania y en toda la provincia de Caserta. Es un producto aceptado por el consumidor. Tiene una demanda que aumenta un 8% anual y es un producto que se sigue elaborando en forma artesanal. Viendo en el terreno las bondades de la especie, la industria que moviliza y los recursos que generan, siempre el eterno interrogante: ¿por qué aquí no?
con una cuenca inmejorable que es todo nuestro litoral para su explotación. Una pausa y seguimos desde Italia a la manera de Dinámica. Nuestra empresa agrícola se dedica a la crianza de búfalos. Tenemos alrededor de 700 búfalos en producción y trabajamos en un caserío artesanal toda la leche que producimos. Los productos que salen de la transformación de la leche de búfala son mozzarella, provoleta ahumada, ricota y escamoso, todo hecho con leche de búfala. El suceso de esta crianza en la provincia de Salerno es que se han formado pequeños criadores y productores de mozzarella por tener a disposición leche de búfala fresca todas las mañanas. La produzione media bufalina a capo della nostra stalla si aggira attorno ai 21-22 quintali. La producción promedio de una bufalita en nuestro tambo es de 6 litros diarios de leche y con 100 litros de leche obtenemos 25 kilos de mozzarella. Attualmente trasformiamo in questo mese dell'anno. En el mes de noviembre procesamos 30.000 litros de leche, obteniendo 250 kilogramos de mozzarella por día. Producimos más leche en el verano, cuando el producto es más solicitado. La produzione massima si aggira attorno ai 300 kg di mozzarella nel mese di agosto. El pico de producción se encuentra en el mes de agosto con una producción de 300 kilogramos de mozzarella por día. El suceso comercial se debe a la gran calidad de la mozzarella. Abbiamo un servizio di prenotazione telefonica, diciamo che i clienti trovano soprattutto la mozzarella su... Tenemos un servicio de pedidos telefónicos y varios puntos de venta en Salerno y en toda la provincia difundimos nuestro producto. Abbiamo anche prospettive interessanti per la carne. Tenemos perspectivas interesantes para la carne de bufalitos, para su valoración y transformación en embutidos, cuajo y derivados varios de la carne. Questa vecchia struttura che voi vedete alle vostre spalle è un vecchio casale di... Esta vieja estructura que ustedes ven es una vieja casona donde hace 100 años los campesinos descansaban del trajín del viaje. Nei locali che avete visto in precedenza nella lavorazione della mozzarella. Las personas se alojaban arriba y los animales abajo, en una caballeriza que hoy hemos transformado en el establecimiento para la producción de mozzarella y en donde trabajan 6 personas y diariamente ofrecemos un producto fresco. Tenemos un servicio rápido de entrega en toda Italia que lleva prácticamente en 24 horas nuestro producto a la mesa de los mejores restaurantes italianos. Io sono venuto una volta in Argentina e ho visto dei luoghi che si adattano benissimo alla realtà bufalina. Yo estuve en la Argentina y pienso en las zonas que serían aptas para la cría del búfalo. Allí podrían crear una explotación rentable como pasó en Italia. Del resto in Argentina ormai esistono già 10.000 bufale, io ho dato un'occhiata a questi animali. Por otra parte, en la Argentina ya hay 10.000 búfalos. Yo he visto a estos animales y se crían bastante bien. No tienen problemas de fertilidad y tienen pasturas que permitirán al búfalo alcanzar niveles de productividad notables. La leche de búfala como alimento en sí no tiene demanda. Lo que interesa es su elaboración como quesos. Magari all'inizio, quando le bufale saranno poche, il latte di bufala può essere utilizzato. En un principio, debido a la poca cantidad de búfalos, su leche debería mezclarse con la leche de bovinos, como se hacía en Italia, hasta que el número de búfalos sea suficiente. Il bufalo si adatta molto meglio di altri animali che stanno... Yo diría que el búfalo se adapta muy bien a la zona de pastoreo, resiste las enfermedades y los parásitos. Los he visto aumentar de peso 1 kilogramo por día, o sea, como las razas bovinas de carne. E se il popolo argentino sapesse che la carne di bufala a parità di... Si el argentino que conoce mucho de carne supiera que la carne de búfalo
a igual valor nutritivo contiene menos colesterol y menos grasa, y no obstante es tierna y sabrosa, quizá analizara esta nueva opción. De todas maneras, es necesario crear una tecnología para la explotación tambera, que es lo más difícil con el búfalo. Desde el punto de vista de la producción cuantitativa, no habría problemas, porque lo repito, hay zonas en Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes que son más que aptas para la cría de esta especie. Una pausa y continuamos con más dinámica rural. Y en la despedida, un nuevo agradecimiento para el profesor Luigi Ciccarelli de la Universidad de Nápoles, a todos los productores y a los empresarios que nos facilitaron la realización de un nuevo programa de dinámica. Y por supuesto, un nuevo agradecimiento para los amigos de Clase Internacional. Nos reencontramos en cualquier camino, si Dios quiere.